la contraparte. Ahí vimos la cuestión de la oferta, cuáles son las posibles fuentes de abastecimiento, fuentes superficiales, fuentes subterráneas, fuentes atmosféricas, y en este caso a mí me toca hablar del consumo sustentable en el caso de la demanda. Durante el desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua potable, es importante determinar cuál va a ser la cantidad de agua que vamos a abastecer hacia los pobladores. En este caso, pues ese dato es el que nos va a indicar cuál es el tamaño del sistema, las tuberías, los tanques, la planta potabilizadora. Esto se va a dimensionar con base en un numerito. Ese numerito pues no es más que el gasto máximo diario para unos y el gasto máximo horario para otros casos. Y todo surge a partir de un gasto medio. El día de hoy vamos a identificar cómo determinar esos gastos de diseño, cómo hacer un análisis de la demanda, y es importante que empecemos a contestarnos ciertas preguntas que van a surgir. Vamos a poner en contexto el análisis de la demanda, y en este caso recuerden que la clase de abastecimiento de agua potable está diseñada para que ustedes sepan dimensionar los elementos de un sistema hidráulico urbano. ¿Qué es un sistema hidráulico urbano? Son todo el conjunto de elementos que tienen como fin abastecer de agua potable a una población y después todo el sistema para el desalojo de las aguas residuales. Observen ustedes, iniciamos con la captación, tenemos una serie de tuberías, varias de las fuentes de abastecimiento de las cuales ayer el ingeniero Mario nos habló, la planta potabilizadora, tengo un sistema de almacenamiento y después viene la red de distribución. ¿Qué es lo que nos va a indicar el tamaño de todos estos elementos? El total de consumidores de agua potable que tenemos en la localidad. Es importante, vean ustedes todo lo que conlleva la elección de, digamos, el tamaño o los gastos de diseño. Y surge la pregunta, ¿cuáles son los posibles consumidores de agua potable? Bueno, los tengo enunciados de esta forma. Vean ustedes que del lado izquierdo tengo todo lo que tiene que ver con casa, habitación, consumo doméstico popular, consumo doméstico medio y consumo doméstico residencial, es decir, todas las viviendas, todo el consumo de agua potable en casa, habitación. Pero no solamente las casas consumen agua potable, también tenemos al comercio, tenemos la industria y los servicios públicos. ¿A qué nos referimos con el comercio? Pues toda aquella actividad económica que conlleve lucro, centros comerciales, cines, teatros, estadios en donde se cobra la entrada, etc. Tenemos también la industria. La industria con agua la subclasifica en industria de transformación e industria de servicios. En el caso de transformación o de producción, pues se refiere a las fábricas, en donde hay cierta manufactura y generación a partir de una materia prima de algunos bienes. En el caso de los servicios, pues podríamos encontrar la industria cinematográfica, la industria hotelera, es parte de la clasificación que tiene la Comisión Nacional del Agua de los posibles consumidores. Y por último tenemos el consumo en servicios públicos, que es aquella agua que se destina a los parques, a las oficinas de gobierno, al riego de áreas verdes, al lavado de pavimentos, etc. Esa es agua que se está destinando para esos usos. Todos estos consumidores integran la demanda de agua que tiene una localidad. Hay ciertos errores que se cometen ocasionalmente en el diseño de proyectos de abastecimiento. Uno de ellos es que se considera como parte de los consumidores, por ejemplo, al combate a incendios forestales. Los incendios forestales no se combaten con agua de la red de distribución. Hay otras técnicas que el cuerpo de bomberos tiene para poder abatir estos siniestros. ¿Qué otro error? Por ejemplo, hay industria muy grande que no le conviene conectarse a la red de distribución, más bien ellos piden una concesión. Ya nos hablaba ayer el ingeniero Mario Arellano de cómo pedir estos permisos. Por ejemplo, una refresquera o una cervecera a lo mejor no le conviene conectarse a la red de distribución dada la intermitencia o la escasez que podría conllevar, y mejor pide una concesión para un pozo y abastecerse, autoabastecerse. Bueno,
Matemáticamente podríamos integrar la demanda de agua, un sinónimo es el consumo total, como estos 6 sumados. El consumo doméstico residencial, consumo doméstico medio, consumo doméstico popular, es decir, estos 3, más el consumo comercial, industrial y de servicios públicos. Todo ello incluye el agua consumida. Sin embargo, si comparamos el agua consumida con el agua captada de las fuentes de abastecimiento, hay una diferencia. Esa diferencia son las pérdidas o las fugas. Las pérdidas o las fugas nacionalmente rondan en torno al 40%. Hay municipios o estados que tienen hasta el 50 o inclusive el 60% de fugas, es decir, es mayor la cantidad de agua que se pierde en el camino que el agua que se consume ya en la localidad. Si sumamos el consumo total con las fugas, obtenemos lo que se le conoce como la demanda de agua, es decir, esa cantidad de agua que se está demandando de las fuentes de abastecimiento. Otro concepto importante durante el dimensionamiento de sistemas hidráulicos urbanos es el concepto de la dotación. La dotación es un indicador per cápita, significa la cantidad de agua que le corresponde a cada uno de los habitantes de esa localidad o municipio. No significa que esa agua llegue exactamente a su domicilio, pero que sí le corresponde a cada uno de sus habitantes. Es importante, hay una diferencia entre demanda y dotación. Bueno, surge la siguiente pregunta. Conocidos los consumidores, ¿se puede garantizar que su consumo será constante durante toda la vida del proyecto? Esta pregunta la hago siempre en mis cursos y la respuesta en ese momento por parte de los alumnos es no. Todos los consumidores, todos estos consumidores que acabamos de identificar, todos ellos, tienen una variación en el tiempo. Podríamos pensar que la tendencia es a crecer. Todos esos consumidores con el paso del tiempo van a ir aumentando en cantidad. Sin embargo, no siempre es así. Hay uno que deseamos que baje, el de fugas. El de fugas deseamos que baje porque pues finalmente es agua o habla de una ineficiencia en nuestro sistema. Entonces deseamos que baje. Y puede ser que por alguna razón alguno de ellos también tenga un descenso. Por ejemplo, la población. Si existe un fenómeno de migración, es decir, que la población está saliendo de un estado a otro o de un municipio a otro, podría darse el caso en que la cantidad del consumo doméstico pueda llegar a bajar. O puede haber un repunte de alguno de ellos, por ejemplo, si hay una inyección económica importante, si se abre un parque industrial, pues a lo mejor alguno de estos consumos puede repuntar de manera, digamos, no tradicional. ¿Okay? Es importante entonces que ustedes tengan eso en su cabeza porque se tiene que hacer un análisis minucioso de cada uno de los posibles consumidores a lo largo del tiempo. Y observen en esta gráfica que no todos suben. La población podría ser que suba, pero aquí tengo dos consumidores que con el paso del tiempo van disminuyendo. Finalmente lo que me interesa no es el comportamiento de cada uno de ellos, sino la suma. Es decir, yo hago un corte en esta gráfica y sumo cada uno de estos consumos, al final me va a dar esta curva resultante. Esta curva resultante es importante analizarla porque me va a decir cómo voy a ir demandando el agua a lo largo del tiempo. Observen que en este caso en particular, esta curva resultante, la mayor de las demandas no sucede al final. Como a lo mejor muchos libros nos dicen, la demanda mayor sucede al final del periodo de diseño. No siempre es así. Por eso yo siempre sugiero que se haga un análisis minucioso año con año a lo largo de lo que se le conoce como periodo de diseño u horizonte de planeación. Es importante también reconocer que es un periodo de diseño. Bueno, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo determinar o cómo analizar cada uno de sus comportamientos? La Comisión Nacional del Agua nos establece algunas ayudas
que surgen a partir de algunos estudios al respecto de cuál es la cantidad de agua que se consume por un habitante mexicano en función de su nivel socioeconómico y del clima en el cual está alojado. Estas tablas son las últimas que ha publicado la Comisión Nacional del Agua en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que se lo conocemos como el MAPAS. Este es el libro 4, que se llama Datos Básicos. Incluye estas tablas. Es importante que observen cómo para cada nivel socioeconómico, bajo, medio, alto, y para cada tipo de clima, en función de la clasificación de Köppen, nos está diciendo cuánta agua va a consumir. Por ejemplo, un ciudadano de un nivel socioeconómico medio, alojado en un clima seco o muy seco, como los que podríamos encontrar en Sonora, en Sinaloa, tendría un consumo promedio de 191 litros cada día. Hay otra ayuda que también es muy conveniente empezar a utilizar, que es mediante las tomas domiciliarias. Esto de las tomas domiciliarias nos ayuda porque ya suele suavizar ciertos errores que tiene esta medición y hace todo mucho más práctico. Aquí no me está diciendo por habitante cuánta agua le debo destinar, sino más bien los metros cúbicos por toma al mes que se van a consumir dependiendo del tipo de vivienda. Entonces, observen ustedes que es importante primero caracterizar a la población, caracterizar a las viviendas, porque eso nos va a determinar cuánta agua se está consumiendo en la actualidad y cuánta agua se va a consumir al final del periodo de diseño. Es bien importante identificar esos comportamientos. La Comisión Nacional del Agua establece que para los otros consumidores, es decir, los no domésticos, se tiene que revisar los registros que tenga el organismo operador, con base en esos registros poder hacer una proyección. Ya está omitiendo ciertas tablas que utilizábamos hace algunos años, en donde podríamos destinar o saber cuánta agua le correspondía a una lavandería, cuánta agua le correspondía a un hospital o a cada cama por hospital. Digamos que esto, la Comisión Nacional del Agua ya me dice, ¿sabes qué? Mejor analiza los registros porque hay cierta variación de una localidad a otra. Bueno, ¿y cómo determino las proporciones entre niveles socioeconómicos? Esta es una duda muy común entre los estudiantes de abastecimiento de agua potable que tienen la encomienda de hacer un proyecto al final de su materia. Existe la necesidad entonces de poder saber cuál es la proporción del popular, medio y residencial o alto, medio y bajo. Yo siempre les recomiendo lo siguiente. En principio, hacer una visita de reconocimiento y establecimiento de una muestra representativa. No van a analizar casa por casa, pero sí pueden ustedes identificar una muestra representativa de las casas, cubriendo todos los sectores y todos los niveles socioeconómicos. Por ejemplo, si tenemos una localidad en donde hay 2,000 viviendas, pues a lo mejor podríamos considerar una muestra representativa de unas 80 o 90 casas y hacer un análisis de esas 90 casas e identificar cuál es la proporción. Si no tengo los medios, si no tengo el tiempo, puede valerse para un proyecto académico recurrir a algunas herramientas digitales como un recorrido virtual o de Street View. Ustedes saben que Google Maps o Google Earth tiene ya, digamos, bases de datos de imágenes satelitales, y no solamente eso, sino podemos hacer recorridos por las vialidades secundarias y primarias y poder girar y observar cuál es el estado de conservación que tienen las distintas fachadas, y podemos hacer una idea de cuál es el nivel socioeconómico al cual corresponde cada una de las viviendas. Esa es otra opción. También INEGI hace un registro cuando hace sus censos de población y vivienda, o bien cada 5 años un conteo de población. Registra cuál es el estado de las viviendas y cierta posesión de bienes. Por ejemplo, establece si hay piso de tierra, si hay lavadora, si cuentan con automóvil, si hay computadoras, si tienen acceso a internet, o bien también podríamos analizar el ingreso por familia. No estamos hablando del jefe de la familia o de la jefa de la familia, sino integrar todos los ingresos que hay en esa familia, sumarlos, dividirlo entre el valor del salario mínimo y establecer cuántos salarios mínimos ingresan a esa familia en particular.
y propongo la siguiente clasificación. Para que sea una vivienda de clase baja, los ingresos tienen que ser menores a 3 salarios mínimos. Media entre 3 y 11 salarios mínimos, y para que sea residencial o alta, mayor a 11 salarios mínimos. Con base en esta clasificación, ustedes pueden proponer esa proporción entre alto, medio y bajo, que es una duda muy común para los estudiantes de abastecimiento de agua potable. Entonces, en principio, hacer un recorrido virtual por Street View, identificar el estado de conservación de las casas, hacer un análisis de resultados por AGER o una visita de reconocimiento e inclusive hacer una encuesta. Ustedes no tengan miedo si están haciendo un proyecto de abastecimiento para su material, visiten la localidad. Nosotros en el departamento les podemos hacer un oficio sellado por el jefe de departamento, sellado por la jefatura de la división, y con base en eso ustedes puedan tener digamos, un respaldo en el caso de que haya alguna pregunta por parte de la comunidad. Perdón por las fallas técnicas, también empezamos un poquito tarde porque no nos llegaba al internet, nos disculpamos, les aseguramos que en el canal de YouTube va a haber una edición y el video va a quedar muchísimo mejor. Bueno, algo que también vale la pena que podamos decirles es que todas aquellas preguntas que se hicieron el día de ayer, las respuestas se profundizaron y están o van a estar como parte de los comentarios, también en los videos de YouTube. Todas esas preguntas que se hagan durante la transmisión en vivo, pues van a tratar de contestarse y quedar como comentarios del video. Bueno, nos quedamos en esta cuestión de cómo determinar las proporciones entre los niveles socioeconómicos. Bueno, ya quedó claro que una de ellas podría ser, pues, tener una visita, revisar la información de INEGI o hacer una muestra representativa utilizando la herramienta de este. Ahora, el consumo de agua potable se puede generalizar en todo el territorio. A veces cuando equilibramos redes de distribución solemos cometer ese error de generalizar el consumo y asignar consumos constantes o promedios en cada uno de los nodos. Eso sí es un error, porque podría ser que algún consumidor tenga un comportamiento distinto. Observen ustedes que en este plano catastral pues tenemos zonas en donde se encuentra la industria. Aquí podríamos tener toda la zona comercial, aquí se encuentran los parques públicos, y es importante identificar dónde se encuentra cada uno de estos consumidores y también prever o conocer cuál es la planeación que tiene la localidad y hacia dónde va a crecer la mancha urbana. Eso es bien importante porque a la hora de estar diseñando la red de distribución, nosotros necesitamos saber o prever hacia dónde dejo las puntas o hacia dónde voy a prever el crecimiento de esa red de distribución. Entonces es importante que parte de la documentación original que se tenga sea esos planos catastrales y hacia dónde va a crecer posiblemente esa mancha urbana. Bueno, ¿hasta dónde llevo mi análisis? Aquí surge nuevamente el concepto de periodo de diseño. Ese periodo de diseño se basa principalmente en la vida útil que tienen los elementos del sistema. Esa vida útil puede ser que el proveedor nos dé una idea. Esta bomba te va a durar 15 años, esta tubería es para 50 años, esta construcción civil va a durar 70 años. Podría ser que el mismo constructor o proveedor del elemento nos dé una idea. Sin embargo, esa vida útil también cambia en función de ciertas características, por ejemplo, que también se diseñó el sistema. Un buen diseño podría alargar la duración de los elementos. También la misma duración que tienen los materiales, hay materiales más duraderos que otros, la calidad en el proceso constructivo, la calidad del agua, hay agua muy agresiva, hay agua que es ciertamente corrosiva, ya sea que tiene un pH muy bajo o muy alto, podría ser que esto deteriore algunos de los elementos. La operación y mantenimiento, si hay buenas prácticas para la operación y mantenimiento, se puede alargar la vida útil. Y por último, las condiciones del medio. Puede haber un medio muy agresivo que disminuya esa duración de los materiales. Y todo ello va a determinar lo que le conocemos como periodo de diseño u horizonte de planeación. Ese periodo de diseño no es más que el lapso de tiempo durante el cual mi sistema va a durar
lo que tenga que durar y funcionando y cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado. En este caso, entregar cierto caudal a la población. Ese periodo de diseño siempre será menor que la vida útil. Sin embargo, no todos los elementos del sistema hidráulico urbano tienen la misma duración. ¿Cuáles duran más? Las obras civiles duran más. ¿Cuáles duran menos? El equipo electromecánico dura mucho menos. Podríamos pensar que hay vida útil de hasta 10 años en algunos casos. Y además no me conviene tener una duración tan larga porque la tecnología va avanzando constantemente y es preferible cada 10 años revisar qué hay en el mercado y cambiar posiblemente algunos elementos. Dado que no todos los elementos presentan la misma vida útil, se tendrá que establecer un plan de sustitución parcial. Durante la planeación del sistema tendríamos que identificar o establecer cada cuánto voy a cambiar ciertos elementos del sistema hidráulico urbano. Se supone que terminado el periodo de diseño, el sistema trabaja con una eficiencia cada vez menor hasta alcanzar la vida útil y el sistema puede colapsar. Es decir, ese tiempo yo lo puedo establecer, puedo decir, bueno, este sistema quiero que dure 15 años, quiero que dure 10, quiero que dure 20, y eso va a tener como consecuencia cierto tamaño del sistema. Bueno, Comisión Nacional del Agua me propone una tabla en donde se establece un posible periodo de diseño para cada uno de los elementos del sistema hidráulico urbano. Aquí también está incluido pues ya todo lo que tiene que ver con el alcantarillado. Entonces, no solamente es el abastecimiento de agua potable, sino también el alcantarillado. Y entonces vean ustedes que la vida útil, perdón, el periodo de diseño sugerido va desde los 10 años hasta en algunos casos hasta 50 en el caso de la fuente de abastecimiento. Bueno, es importante que ustedes establezcan cómo va a crecer la población a lo largo de todo el periodo de diseño. Saben que esta gráfica es una gráfica que me indica un crecimiento poblacional, pero no necesariamente es así. Puede ser que haya algún fenómeno o algún fenómeno demográfico que pueda hacer que la población se mantenga o bien que pueda llegar a bajar. Es importante que establezcamos ese crecimiento. Ya no tenemos los ingenieros civiles que hacer estas proyecciones de población que hacíamos constantemente con el método aritmético, el método geométrico, interés compuesto. Ya tenemos que utilizar lo que la Comisión Nacional de Población, el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, ya hace como una de sus actividades sustanciales, que es la proyección de la población a nivel nacional, estatal, municipal y local. Bueno, finalmente, a lo que tenemos que llegar es una tabla que me indica cuál es esa evolución o dinámica de cada uno de los posibles consumidores a lo largo de los años que dura el periodo de diseño. Digamos que este es el año actual, ese es el año en el cual se está diseñando, o bien el año en el cual va a entrar en operación el sistema hidráulico urbano, y el último año del periodo de diseño. Observen ustedes que tenemos todos los posibles consumidores, tengo el doméstico, comercial, industrial, la industria hotelera y los servicios públicos. E inclusive tengo las pérdidas del sistema. ¿Qué obtengo si yo sumo todas estas columnas? Lo que obtengo es la demanda de agua para cierto año en particular. Entonces, bueno, pues finalmente la consecuencia de este análisis es una tabla como la que se muestra a continuación. También surge la necesidad de establecer los gastos de diseño. Los gastos de diseño son, digamos, el flujo volumétrico con el cual se diseña cada uno de los elementos. Observen ustedes que tengo dos, el gasto máximo diario y el gasto máximo horario. La obra de captación, línea de conducción y tanque de regularización se diseñan con el gasto máximo diario, a diferencia de la línea de alimentación y la red de distribución que se diseñan con el gasto máximo horario. Estos gastos de diseño surgen a partir del gasto medio. El gasto medio no es más que el promedio de los gastos que suceden en un año en particular, un gasto diario. Se refiere al promedio diario de los volúmenes demandados en un año.
por definición, este valor corresponde con la demanda de agua en unidades de litros por día. Es decir, de esta tabla, la suma de todos estos consumos corresponde con el gasto medio. La demanda es igual al gasto medio. También surge la necesidad de conocer el gasto máximo diario. Ese gasto máximo diario es la multiplicación del gasto medio por el coeficiente de variación diaria. O bien, el gasto máximo horario, que es la multiplicación del coeficiente de variación horaria por el gasto medio. Bueno, observen ustedes esta gráfica. Esta gráfica incluye en sus abscisas el tiempo, son los días del año, y en las ordenadas incluye el volumen consumido. Imaginen ustedes que esta gráfica está integrada por 365 puntitos. Aquí tengo el mes de enero y hasta acá tengo el mes de diciembre, el día 1 del año y el día 365 del año. Si nosotros sacamos un promedio de esos 365 valores, lo que tendríamos es el gasto medio. Entiéndase entonces que el gasto medio es un promedio de 365 valores, y observaré que en algún día del año, que puede ser el día más caluroso, podríamos encontrar un repunte en ese consumo. Justamente este día es el día que más agua se consume, hay una variación. Esa variación suele ser del 20 al 40% del promedio. Hay cierta variación entre el promedio y ese día de mayor consumo. A eso se le conoce como el coeficiente de variación diario. Conagua nos dice, bueno, si no haces un análisis minucioso en la localidad, lo que puedes hacer es considerar los coeficientes de variación diaria que yo te propongo, que en este caso me dice puede variar de 1.2 a 1.4. Ahora, hay algunos elementos que se diseñan con el gasto máximo horario. Ese gasto máximo horario se obtiene al hacer un análisis precisamente de este puntito, que es el día de mayor consumo. Si yo le hago un zoom y lo divido en 24 valores, es decir, analizo el comportamiento durante ese día de mayor consumo y veo en 24 horas cómo está variando el consumo, observaría que hay una hora de ese día en donde el consumo es mayor. Podríamos pensar que estas horas de mayor consumo son entre 8 y 10 de la mañana, que es cuando la población pues empieza con su aseo personal, el aseo de bienes, lavar ropa, preparar el desayuno. Aquí hay un repunte en el consumo. Ese repunte en el consumo, comparado con el gasto máximo diario, tiene una variación cercana al 55%. De ahí surge el coeficiente de variación horaria. Bueno, ahora, matemáticamente, ¿cómo obtener esos coeficientes de variación diaria? Se pueden proponer con base en lo que dice la Comisión Nacional del Agua, o bien obtenerlos directamente en la localidad. Observen, el coeficiente de variación diaria no es más que el valor máximo del volumen diario dividido entre el promedio. En este denominador lo que tengo es el promedio, es el gasto medio. Sumo los 365 valores y lo divido entre 365, obtengo el gasto medio. Entonces, el coeficiente de variación diaria es el mayor de los consumos diarios entre el gasto medio, obtengo ese coeficiente. En el caso del coeficiente de variación horaria, es exactamente lo mismo, pero identifico el mayor de los valores horarios y lo divido entre el gasto máximo diario. Podríamos pensar que en la localidad en particular podríamos obtener coeficientes muy cercanos a lo que Comisión Nacional del Agua nos propone, es decir, en el caso del coeficiente de variación diaria entre 1.2 y 1.4 y en el caso del coeficiente de variación horaria 1.55. Esta es una gráfica que solemos los profesores darles a nuestros alumnos de abastecimiento de agua potable, que tiene que ver con el patrón de consumo de agua en 24 horas. Esto corresponde con poblaciones pequeñas. ¿Y por qué es tan importante? Porque la clase de abastecimiento de agua potable está diseñada para sistemas hidráulicos urbanos de poblaciones pequeñas, es decir, poblaciones que tienen menos de 20,000 habitantes. A diferencia de lo que se ve en hidráulica urbana, en donde ya son obras civiles para poblaciones o ciudades mucho más grandes.
Entonces es importante que ustedes identifiquen este comportamiento. Vean ustedes, aquí en la mañana, entre 8 y 10 de la mañana, tengo el mayor de los consumos, después disminuye y cercano a la hora de la comida vuelve a haber un repunte, pero no tan grande como el primero, y de ahí vuelve a bajar. Así es como se comporta el consumo de agua en una población. Y ya por último, yo les recomiendo que no identifiquen el gasto medio con la población final por una dotación entre 86.400 como históricamente se ha hecho. Yo lo que les pido es que hagan un análisis minucioso año con año para identificar qué año de todo mi periodo de diseño es el que tiene el mayor de los consumos. Es decir, una tabla como la que se muestra a continuación, que ya se las mostré de forma genérica. Esta es la imagen de pantalla de una solución de una tarea del semestre pasado, en donde tengo todos los años de mi periodo de diseño y aquí tengo todos los posibles consumidores, inclusive las fugas, por ahí donde están las fugas, aquí están las pérdidas. Sumo todo esto y me da la demanda. ¿Cuáles son los consumidores? Puedo observar que tengo la población popular media residencial. Tengo, digamos, esta es la población y esto ya traducido a su consumo popular medio residencial. En el caso del consumo doméstico, sumo estos tres y me da este valor. También tengo el consumo no doméstico, que son los servicios públicos, el comercio y la industria. Sumo todo esto y es mi consumo no doméstico. El combate a incendios, también lo podría yo considerar, es un volumen muy pequeño, pero valdría la pena, en el caso de algún siniestro, tener cierta cantidad de agua almacenada para no disminuir el abastecimiento de la población. También tengo las pérdidas, digamos que son las fugas, y la suma total de todo esto me da la demanda. Aquí mismo aprovechamos para sacar la dotación, que es esta demanda entre la cantidad total de habitantes. Me da un indicador per cápita de la dotación, que es la cantidad de agua que le corresponde a cada ciudadano o habitante de esa localidad. Y además obtengo el gasto medio, el gasto máximo diario y el gasto máximo anual. Como consecuencia de su análisis de la población, ustedes pueden integrar una tabla de este tipo. No solamente analizar qué es lo que pasa en el último año del periodo de diseño y obtener estos valores. Históricamente así lo hemos hecho en el abastecimiento de agua potable, los libros así lo indican. Sin embargo, ¿qué pasaría si en alguno de los años intermedios podríamos encontrar en que la demanda es la mayor? Y yo diseño para este valor. Es muy probable que en este año haya escasez. Recuerden que un sistema de abastecimiento de agua potable tiene que tener 4 características: presión, calidad, asequibilidad y continuidad. Si eso no sucede, si yo diseño para el último de los años, puede ser que en el año intermedio no suceda. O bien, si yo tengo un decrecimiento de la población, una fuga o algo así, podría ser que el mayor de los consumos suceda al principio y yo no lo puedo identificar. ¿Qué pasaría? Pues que si yo diseño para este año, todos los años anteriores va a haber escasez y no estoy diseñando adecuadamente. Entonces les recomiendo mejorar un poco su análisis y hacer una tabla en donde se muestre la dinámica de cada uno de los consumidores y saber qué es lo que va a pasar a lo largo de todo mi periodo de diseño. Bueno, ahora sí pasemos a la sesión de preguntas. Me parece que nada más hay una. Si la puedas preguntar, por favor. En lo que respecta al tiempo de vida útil del sistema, ¿por qué hay zonas o sitios donde se tiene la misma infraestructura de hace años? Bueno, en México tradicionalmente no existe una adecuada planeación de los sistemas hidráulicos urbanos. Hay muy pocos sistemas hidráulicos urbanos que fueron bien planeados. Y no solamente es error del diseñador del sistema, sino un error desde la planeación de las zonas urbanas. Las zonas urbanas difícilmente están bien planeadas. Tenemos, digamos, históricamente un problema de corrupción, un problema de falta de planeación, que esto puede hacer que varios elementos del sistema pues no se hayan cambiado en años y que más bien estemos resolviendo con parches cuando haya fugas.
sin considerar que a lo mejor todo el sistema ya tendría que haberse sustituido desde hace muchos años, ¿no? Eso es lo común a nivel nacional. Sin embargo, pues no es una práctica que nosotros estemos recomendando a nuestros egresados. Nuestros egresados ya tienen esa conciencia de que todos los sistemas hidráulicos urbanos que van a diseñar, pues deben de contar con las mejores características, que deben de contar con una planeación previa para que funcione durante todo el periodo de diseño. ¿Qué otras preguntas surgen? Por favor, manden sus preguntas. ¿Cómo podemos mejorar este sistema? La pregunta está un poco ambigua, no sé a qué se refiere. ¿Cómo podemos mejorar este sistema? Con respecto a lo de las zonas y sitios donde la infraestructura desde hace años no prolifera. ¿Cómo lo mejoraríamos? Lo que tendríamos que hacer es evidentemente sustituir. Estas obras no se pagan principalmente con dinero del gobierno. Todas estas obras son financiadas por instituciones bancarias nacionales e internacionales. Este dinero se pide prestado, quien te lo presta te da una tasa de interés y obviamente es un negocio para estas personas y tienen una ganancia. Sí se puede, sin embargo, algo que también tendríamos que mejorar es la recaudación de recursos, es decir, que la población sea consciente del valor que tiene el agua que llega a su casa, con presión, continuidad, calidad y asequibilidad. Yo estoy seguro que si la población contara con una dotación, si contara con una presión adecuada, si le llegara agua potable, si hubiera confianza en el sistema, la población sin problemas podría pagar una cuota adicional. Esa cuota adicional podría perfectamente destinarse a la mejora de la infraestructura. Es un círculo vicioso no tener buenos sistemas hidráulicos urbanos. ¿Por qué no los tenemos? Porque a veces la población hace como que paga y el organismo operador hace como que mantiene su infraestructura. Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? No dejen de mandar sus preguntas si este video lo están viendo posterior a la transmisión en vivo. Sigan haciendo sus preguntas, vamos a estar monitoreándolas y tratar de responderlas con el mayor detalle posible. Recuerden, de todo lo que se dijo aquí se van a dejar las ligas en los comentarios del video para que ustedes puedan consultarlo, se pueden acercar si hay alguna duda en particular, nos pueden mandar un correo, nos pueden ir a visitar al Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la División de Ingeniería Civil y Geomática. Les recuerdo que el día de mañana continuamos con las transmisiones en vivo, esperamos estar ahora sí en punto para que no haya ningún rezago y poder terminar este curso en tiempo y forma. Les pido por favor que dejen muchos comentarios y nos vemos el día de mañana.